Bien, hermanos, buenos días de nuevo. Un placer para mí estar con ustedes, compartiendo la palabra. Yo quiero que vayan conmigo en sus Biblias a Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16, el Evangelio de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre Santo, gracias por concedernos hablar de este texto. Reconocemos que nos queda grande, porque estamos hablando de tu amor. Y tu amor es infinito y eterno. Ayúdanos a hablar a nuestros corazones y que tú nos hables a través de tu santa y bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Juan 3:16 parece ser un versículo que tiene luz propia. Se levanta como una montaña, como un gran pico alrededor de todos los otros versículos, y nos da la impresión de que Juan 3:16 no tiene conexión con todo el contexto en el cual se encuentra. Sin embargo, nosotros nunca debemos leer las Escrituras separando el texto del contexto en el cual se encuentra. Y se puede correr el riesgo con textos tan famosos como Juan 3:16. La gente lo repite, hasta los inconversos lo conocen. Todo el mundo, me imagino, aquí se sabe de memoria. Ustedes lo repitieron ahora mismo, la parte final, tenga vida eterna, porque se ve que lo conocen, lo repiten, está en los cuadros, está en los stickers de los vehículos. Todo el mundo conoce a Juan 3:16, pero el hecho de que todo el mundo lo conozca no significa que todo el mundo sepa lo que significa Juan 3:16. Así que la gente cuando oye que van a predicar de Juan 3:16 dice, oh, el pastor va a traer un mensaje bien fácil. Se ve que no estudió y cogió un mensaje de cuando él estaba recién convertido y nos lo trajo aquí hoy. Pero hermano, no es así. Recuérdense ustedes que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda ella es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y nosotros podemos acercarnos a Juan 3:16 y nos damos cuenta de que ciertamente es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. Solamente al pensar en las palabras que lo componen, de tal manera, ¿qué significa esa expresión? Implica la magnitud del amor, amó, así que hay otra palabra, amor, el amor. Y yo tengo que, para saber las dimensiones de Juan 3:16, conocer qué significa el amor. Y el amor, aunque usted no lo crea, es una de las cosas más difíciles de definir. Es como definir la vida. ¿Qué es la vida? Y alguna gente, cuando tú le preguntas qué es la vida, dice la vida es estar vivo. Pero eso no es una definición de la vida. Y el amor, ¿qué es el amor? El amor es el amor. Es estar enamorado. Pero eso no es una definición del amor. Cuando tú buscas en los diccionarios dicen que el amor es un sentimiento profundo del alma por el cual se busca el bienestar de la persona amada. Pero aún así, eso no es una definición del amor. Tratando yo mismo de buscar una definición del amor, he encontrado una definición que hasta para mí es difícil, la definición que yo mismo he encontrado del amor. Y creo que es así, ¿no? El amor no es algo que se sabe, ni es algo que se hace, sino es algo que se siente. Pero se siente porque se sabe, y se sabe porque se hace y se siente. Ustedes entendieron, ¿verdad? El amor no es algo que se sabe, no es algo que tú dices, óyeme, tú sabes el amor, ¿conoces el amor? Sí, yo leí un libro del amor y conozco muchísimo del amor. Por tú leer un libro del amor y ser un técnico del amor, no significa que tú sepas lo que es el amor. Pero también tú puedes decir, oh, tú haces el amor. La gente dice ahora que hace el amor. Es increíble, el amor no se hace. Pero ahí se pueden hacer obras amorosas que muestren el amor. Entonces el amor no es lo que se hace, porque el apóstol Pablo dice que él puede hacer muchas cosas, pero si no tiene amor,
nada es. Por lo tanto, se puede hacer muchas cosas que son amorosas y no tener amor. Por lo tanto, el amor no es algo que se sabe, ni es algo que se hace. Por lo tanto, ni es esto ni es aquello. Pues entonces debe ser algo que se siente. Ah, sí, yo siento amor. Ah, pero ¿cómo lo define? Bueno, ¿y cómo sé que lo siento? Entonces el amor no es algo que se sabe ni algo que se hace, sino algo que se siente. Pero se siente porque se sabe. Es decir, el amor no es algo de lo cual no se tiene un conocimiento. Nosotros amamos a Dios cada vez más en la medida en la cual más lo conocemos. Por lo tanto, crece mi amor en la medida en la cual conozco a Dios. Por lo tanto, el amor es algo que se siente porque se sabe. Y se sabe, yo sé que amo porque se hace y se siente. Yo sé que amo porque hago obras amorosas y siento amor. ¿Se dan cuenta ustedes que la entendieron ahora la definición? Así que si usted se mete en Juan 3:16, pensando solamente en el amor, usted va a durar muchísimo tiempo. De tal manera amó. ¿Amó quién? Amó Dios. ¿A quién amó? Al mundo. Ahora viene otra palabra, mundo. ¿Y qué es el mundo? Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Pero también Juan dice en su carta, no améis al mundo. Entonces, ¿cómo es que Juan dice que no ame al mundo? Y el principal protagonista de amar al mundo es Dios. Entonces, si Dios lo ama, ¿por qué no lo puedo amar yo? ¿A qué mundo se refiere? Entonces, yo tengo que distinguir el mundo del globo terráqueo. La tierra es el mundo, también se le llama mundo. Mundo se le llama a la humanidad que vive en la tierra, a los seres humanos. Y mundo se le llama al sistema de pecado que hay en el mundo. Como por ejemplo, cuando tú dices él es un mundano, tú no estás diciendo que es un mundano en el sentido de que él vive en el mundo. Como cuando alguien ve a alguien que vive una vida disoluta, dice, esa mujer es una callejera. Pero callejeros somos todos nosotros desde que salgamos de aquí. ¿En qué sentido decimos que es callejera? ¿En qué sentido decimos que es del mundo? ¿En qué sentido decimos que es mundano? Y ese es el contexto en el cual se encuentra Juan 3:16. Por lo tanto, no debemos menospreciar el texto, siempre acercarnos a él, tratando de sacarle de acuerdo a nuestras herramientas lo más que nosotros podamos sacarle al texto. Consumirlo, comérnoslo. Buscar los más pequeños detalles, las más pequeñas comas, los más pequeños puntos. Hay un hermano con el cual a mí me encanta verlo comer pollo. Ese hermano cuando come pollo, para mí es un espectáculo verlo comer pollo. Porque después que yo acabo de comer, él todavía sigue comiendo y sigue comiendo por mucho tiempo. Pero no es comiendo pollo. Ya él se comió su pollo, pero él entonces empieza a coger los huesitos del pollo y empieza a triturar los huesitos del pollo. Y tú lo ves en la mesa partiendo los huesitos de pollo, y chupando los huesitos de pollo, sacándole el tuétano al huesito de pollo. Y es todo un espectáculo ver el plato después lleno de huesitos de pollo completamente blanco. Eso debemos hacer con el texto. Debemos coger el versículo bíblico, leerlo. Hay una que lo hace. Se declaró. Esa declaró. Nosotros debemos tomar el texto y tomar el más mínimo detalle, chuparlo, sacarle los tuétanos, consumirlo todo, que lo que quede, entonces nosotros creamos ya que finalmente no podamos sacarle más. Y eso pasa con Juan 3:16. Es un texto inagotable. ¿En qué contexto aparece Juan 3:16? Nosotros vemos en el versículo 1 de Juan 3 que aparece en el contexto de un hombre que va a ver a Jesús. Este hombre es Nicodemo. Y Nicodemo tenía ciertas características. Era un principal entre los judíos, de manera que era un líder dentro de la nación judía. Nicodemo era de la secta más progresista del tiempo del Señor Jesucristo. Los fariseos, aunque usted no lo crea, era perteneciente a esa secta que creían en la resurrección, que creían en la vida eterna. Entonces pertenecía a ella también. Nicodemo era también judío, un principal entre los judíos. Nicodemo era un maestro de Israel. El Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel? Por el contexto de la carta, yo entiendo que tenía que ser un hombre viejo al momento que la carta fue escrita. Dice aquí, lean ese detalle, había un hombre que se llamaba. Por lo tanto, cuando Juan escribe la carta, ya él no se llama, ya él se llamaba. Es en el pasado, ¿no? Y este Nicodemo parece que había hablado con un grupo de fariseos, amigos, y habían llegado a la conclusión de que ese Jesús de Galilea hacía cosas extraordinarias, milagros que nunca antes habían sido vistos. Probablemente habló con sus amigos fariseos porque dice, sabemos en plural
que has venido de Dios. Hay un plural allí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre tambaleante o escondiéndose en las calles de Jerusalén en medio de la noche, llega a donde se encuentra el Señor Jesucristo y le da esta declaración que para el Señor pudo haber sido una aprobación de su ministerio, pero no fue así. Él llega para ser, aparentemente para él, alabando al Señor. Maestro, no le dice Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Pero en el versículo 3 el Señor le da un stop, el Señor le pone un freno y le presenta claramente a Nicodemo que no basta con ser un religioso, que no basta con ser un judío, que no basta con ser un líder, que no basta con ser un maestro, sino que aquellos que quieren conocer el reino de Dios, el versículo 3 le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor le pone a Nicodemo un freno a sus pretensiones y Nicodemo entonces sale con una doble pregunta. La primera de ellas es complementaria de la segunda y la segunda de la primera. Primera, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Por lo tanto, vemos que en la primera respuesta, en la primera palabra del Señor, aparece una metáfora. En esta metáfora, el Señor presenta la regeneración como un nacimiento, como alguien que nace a una vida completamente nueva, a una nueva existencia en este mundo. Cristo está diciéndole a Nicodemo, para poder ver el reino de Dios se necesita una transformación. Entonces esto surge y trae de nuevo otra pregunta de Nicodemo, y esa pregunta aparece en el versículo 9. ¿Cómo puede hacerse esto? Y vemos que anteriormente Cristo le había dicho que habían dos cosas: el nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu. Y aquí es donde mucha gente se pregunta, ¿qué es el nacimiento del agua? ¿Qué es el nacimiento del agua? A mi humilde entender, el nacimiento del agua se refiere al bautismo. ¿Y por qué? Bueno, el mismo texto está hablando luego que Juan bautizaba, y es difícil que esté hablando del agua y no empiece a hablar luego del agua del bautismo. Ahora bien, en nuestra época nosotros vemos el bautismo como un acto muchas veces separado de la conversión. Pero recuérdense ustedes que en los tiempos en los cuales comienza el ministerio de los apóstoles, el bautismo iba unido al momento de la conversión. Ustedes se recuerdan que en el discurso de Pedro se convirtieron unas 2,000 o 3,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, y todos fueron bautizados, inmediatamente fueron bautizados. Nosotros encontramos después que en la conversión del etíope que iba y se le acerca a Felipe en el carruaje, inmediatamente el etíope cree. El etíope dice, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué va a impedirlo? Pedro a Felipe le dice, si crees, bien puedes. Si crees de todo corazón, pues ven, y ahí mismo es bautizado. En Hechos capítulo 10 nosotros encontramos que Pedro va a la casa de Cornelio, y cuando va a la casa de Cornelio, inmediatamente Cornelio cree, es bautizado Cornelio con toda su familia y sus amigos. Vemos también en el caso del carcelero de Filipo, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo y Silas se encontraban en prisión, y en el momento en el cual el carcelero de Filipo cree, es bautizado él con toda su casa. ¿Y qué significa esto? Esto significa que cuando las personas decían, yo creo en Jesucristo, inmediatamente esa persona hacía una renuncia a su vida pasada y venía entonces a vivir una vida nueva. ¿Y cómo era simbolizado ese acto de yo acepto a Cristo? Oh, muy bien. ¿Tú aceptas a Cristo? Sí, yo acepto a Cristo. ¿Estás dispuesto a morir con Cristo y tener una vida nueva? Pues entonces tienes que bautizarte. ¿Y qué era lo que hacían? Bueno, lo vemos en Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, sino que tengamos una vida nueva. ¿Lo vieron ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien cree, a través del bautismo hay un acto del agua. Yo he bautizado varias personas y he visto que es una muerte. Es una muerte. Cuando uno lo sumerge en el agua, la persona que está allí, sumergida y está con los ojos cerrados, no puede respirar, está envuelto en el líquido amniótico del agua
Y cuando sale, esta persona simboliza un nuevo nacimiento del agua a una vida nueva. Eso es el agua. Hay personas que yo he bautizado y ya me ha dado la gana de volverlo a meter. Hubo uno que yo lo bauticé y se me pasó un chin la mano. Era un señor mayor y cuando salió del agua me miró de reojo así. Pero el bautismo es símbolo de la muerte. Hay otra pregunta que es el espíritu. Hay una doble obra, una obra material, física, visible, y hay otra obra que es misteriosa que nosotros no conocemos. El Señor la responde con una metáfora. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le está diciendo el Señor a Nicodemo? Tú vas a ver el resultado de la obra del Espíritu como cuando tú ves el viento, pero tú no vas a saber cómo eso opera. Tú no conoces cómo es que el Espíritu Santo en un momento dado hace que una persona nazca de nuevo. Tú lo sabes porque hay personas a las cuales tú le has predicado. Y has predicado, dice, eso está perdido. Estoy hablándole, pero es perdiendo mi tiempo. Tú crees que estás perdiendo tu tiempo. Y tú siembras la semilla, la tiras y tú crees que tú estás perdiendo tu tiempo. Pero un buen día, tú te encuentras 7, 10 años después con la persona. Y esa persona te dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas del día en que tú me hablaste? ¿Cuál día? El día tal que tú me dijiste tal cosa, sí. Óyeme, yo me fui y pasaron los años y alguien luego me recordó tus palabras y yo me convertí. Y tú dices, ¿cómo fue eso? Porque el viento sopla de donde quiere, no sabes, y oyes su sonido, ves el resultado, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y es en este contexto que el Señor le habla a Nicodemo de cosas celestiales. Vean el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales, si no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hay aquí 4 doctrinas bíblicas. En este versículo solamente que Nicodemo el Señor le dice y tiene que ver con las cosas celestiales. La primera, nadie subió al cielo, lo que implica una incapacidad e impotencia humana para buscar a Dios. Nadie fue al cielo a buscar a Cristo. Y lo que Cristo dice es, no, todo lo contrario, yo descendí del cielo. Lo que está hablando es de la iniciativa de Dios para venir a buscarnos a nosotros. En tercer lugar, nos presenta la encarnación divina. El Hijo del Hombre, siendo Él el Hijo de Dios, se hace Hijo del Hombre. Y en cuarto lugar, nos muestra la omnipresencia divina, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es en este contexto del creer estas cosas, de creer a Dios estas cosas, que opera en las personas y opera en nosotros la conversión. Y así, en esto en mente, yo me voy a Juan 3:16. Cristo le dice entonces a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que al texto nosotros le vamos a hacer 3 preguntas. 3 preguntas. El texto habla del amor de Dios para salvación y responde 3 preguntas. ¿A quiénes amó? ¿Cómo demostró que les amó? ¿Y para qué les amó? Qué sencillo. Parece de un curso de kindergarten. ¿A quiénes amó? Al mundo. ¿Cómo demostró que les amó? Dando a su Hijo unigénito. ¿Y para qué les amó? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonito, qué sencillo. Si alguien le pregunta a ustedes, ¿de qué habló el pastor Samuel Nina, el de San Cristóbal? Ustedes le dicen, él habló de 3 cosas. Él dijo a quienes amó, cómo demostró que les amó y para qué les amó. Búscalo en la Biblia tú. Eso es lo que vamos a hablar. ¿A quiénes amó? Al mundo. Pero cuando vemos a quienes amó, tenemos que pensar en que Él amó a pecadores siendo Él santo. En el concepto católico, el término santo puede ser para mucha gente una estatua de yeso. Pero bíblicamente, el término santo indica separado del pecado.
Dios no tiene relación con el pecado. Dios no tiene ningún contacto con el pecado. Dios se encuentra en su trono de gracia y en su trono de gloria, y ante su presencia no puede haber ningún pecador. Los querubines y serafines que están alrededor de su trono, aquellos que no cesan de decir: santo, 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 toda la gloria, santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. Esos querubines que nunca han pecado, que son santos, tienen que cubrir con 2 alas sus pies y con 2 alas cubrir su rostro, porque aún los ángeles y los querubines no son dignos de mirar al que está en el trono, al Dios de los ejércitos, y tienen que cubrirse ante él. Si los querubines no pueden estar ante él de esa forma, mucho menos nosotros. Dios es santo, y a pesar de ser santo, Dios nos ama. Cuando el profeta Isaías vio la visión de Cristo en el trono, dice que fue un ángel y tomó carbones encendidos tomados del altar con una tenaza de lo caliente que eran, y la pasó por su boca y le dijo: habla ahora. ¿Saben qué, amados hermanos? Nosotros hablamos de la santidad de Dios y decimos que amó al mundo, pero no tenemos idea de cuán santo y cuán puro y cuán justo es Dios. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Echarían ustedes de su casa a su niño porque el niño tomó una manzana que había en la nevera que usted le dijo que no se la tomara? A su niño de 8 años, 9 años, le diría a usted: fuera de mi casa, vive fuera porque yo no puedo tenerte. ¿Te has llevado la manzana que estaba en la nevera? No, tú no harías tal cosa, sería descabellado. Pero déjame decirte lo siguiente: Dios le dijo a Adán: no te comas el fruto del árbol, y porque Adán se lo comió, Dios lo echó fuera, porque Dios no es como nosotros. Él es santo. El mal no puede estar en sus ojos, y a pesar de eso Él nos amó. Siendo nosotros pecadores, Él nos amó. Ciertamente pudiera morir alguno por alguien justo o bueno, pero Cristo vino a este mundo a buscar pecadores como tú y como yo, a pecadores que fueron capaces de hacer la torre de Babel para no tener contacto con Dios, a pecadores como en los tiempos de Noé, que fueron capaces de hacer que su furor y su pecado subiera al trono de Dios, a pecadores como los de Sodoma y Gomorra, que se corrompieron en todo tipo de fornicación y adulterio y homosexualidad, a pecadores de diversos tipos, a pecadores capaces de tomar 2 naves aéreas y estrellarlas sobre las Torres Gemelas, a pecadores capaces de formar una guerra en el 1943-44 y matar 50 millones de personas, a pecadores soberbios, egoístas, arrogantes, vanidosos, temerosos, y a pesar de eso Él nos amó. Nos amó. A pesar de ser santo, a pesar de ser inmenso, Dios es inmenso. Lo que pasa es que nosotros, cuando hablamos de la grandeza de Dios, nosotros estamos protagonizados. ¿Y qué es esto de protagonizado? Un filósofo de los tiempos de Platón y Sócrates, llamado Protágoras, llegó a decir una frase que ha traspasado los siglos. Y su frase era: el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son mientras son y de las que no son mientras no son. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la grandeza de Dios, estamos pensando en función de la grandeza del hombre. Estamos pensando en que Él es grande como es grande para una hormiga, un elefante, y no es así. Dios es infinitamente grande, inmenso, y a pesar de ser un ser inmenso, nos ama. Hay un ejercicio de loco que yo hago. Yo tengo cosas raras a veces, no me crea. Sí, que usted me vea haciendo algo raro. Cuando yo voy a la playa o algo así, y tengo la oportunidad de hacer ese ejercicio, yo lo hago. Yo tomo un granito de arena de la playa y lo aíslo en la palma de mi mano. Ahí lo pongo ahí. Entonces, tomo el papel de Dios y veo el granito de arena en la mano y digo: a ver, vamos a ponerle la lupa para ver qué hay ahí. Entonces, cuando lo aumento, veo que en República Dominicana, en el ensanche Sama, hay un grupo de gente que está adorando a Dios con un pastor de San Cristóbal. Oh. Pero veo que hay un conglomerado de pecadores. Dios, ustedes me entienden, ¿eh? Y digo: a ver, pecadores,
¿Por qué suponen ustedes que yo debo hacerme como uno de ustedes y meterme en la piedrecita para salvarlos? ¿Saben qué? Aún así, nosotros somos más pequeños y Dios es mucho más grande. Nosotros no tenemos idea de la grandeza de Dios. Salomón dijo, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Y siendo inmenso, nos amó. Las criaturas inmensas no tienen relación con las criaturas minúsculas. Está bien que usted tenga como mascota un gato, un perro, pero un mime. Usted ve a alguien, ¿qué es tu mascota? Es un mime, lo tengo aquí volando, míralo. Mi mime propio, mi mosca propia. Un ser inmenso con un ser minúscula. No tiene relación, para nada. Dios es inmenso y aún así te amó. Aún así te amó. Pero Dios es eterno, es santo, es inmenso, es eterno. Amó al mundo, a gente que iba de paso aquí, a gente que eran peregrinos aquí. Las escrituras dicen en el libro de Efesios que Él nos amó desde antes de la fundación. Oiga, esto es una cosa de loco. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y dónde estaba yo desde antes de la fundación del mundo? Yo no existía ni tú. Mira, aquí no había nada de nosotros aquí. Nosotros ni pensábamos estar en la faz de la tierra. Dios era un ser sin nosotros, perfectamente feliz. A Él no le faltaba absolutamente nada. Él no creó para decir, me hacen falta los seres humanos. Alábenme, alábenme, adórenme. Necesito la adoración de ustedes. Cuando nosotros no existíamos, Él existía con toda su belleza, con toda su felicidad y con toda su perfección antes de que el mundo fuese. Y aún así nos amó. Aún así nos amó. Dios amó al mundo siendo inmenso, santo y perfecto. Pero esto nos lleva a nuestro segundo punto. Lo primero, ¿a quién amó? Al mundo. Imagínense usted, a nosotros. ¿Cómo demostró que les amó? Es clave saber cómo Dios demostró que amó al mundo. Y es la demostración del amor. La forma en la cual Dios ha demostrado que nos ama es dándonos lo más grande que Dios podía dar. Hay un error teológico ahí, ¿verdad? Porque Dios es todopoderoso. Y si Dios es todopoderoso, ¿cómo dices tú que dar a su Hijo era lo más grande que Él podía dar? Lo que pasa es que Dios es todopoderoso en aquellas cosas que están conformes a su carácter y a su persona. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede decir, no voy a ser Dios. No. Dios no puede hacer lo que dicen algunos, una pregunta tonta. ¿Puede Dios hacer una piedra tan grande que no la pueda cargar? No, Dios no hace disparate. Y la Biblia se encarga de decir que hay cosas que Dios no puede. Timoteo dice, Dios no puede negarse a sí mismo. ¿No lo dice? Sí. En Hebreo nos dice, no pudiendo Dios jurar por ninguno mayor que Él. ¿Puede Dios jurar por alguien más grande que Dios? No, porque Él es más grande. Dios no puede jurar por alguien más grande que Él. Dios nos dio la persona de la Trinidad, que es la máxima expresión del amor de Dios. Dios pudo haber buscado un ángel, pero un ángel era inferior.
Dios pudo haber sacrificado 10 millones de ángeles, pero 10 millones de ángeles era inferior. Dios dio a aquel a quien Él más amaba. Dios nos dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, y al darnos a Jesucristo nos ha dado la mayor demostración de su amor. Si alguien fuera a buscarte y a decirte en tu casa, ¿quién quieres que le quite la vida? ¿A ti o a tu hijo? Tú dirías, a mí 1000 veces. Porque a tu hijo tú lo amas más que a ti. Dios nos dio a su Hijo porque era lo máximo que Dios nos podía dar. Por lo tanto, Dios no nos demuestra que nos ama porque nos ha dado casas con cuadros en la pared y muebles de caoba y los refrigeradores llenos. Dios no nos demuestra que nos ama porque nos ha dado hogares estables con esposas hermosas y niños sanos. Dios no nos demuestra que nos ama porque nuestros bienes crecen y nuestras fincas crecen y nuestros campos producen y nuestras cuentas bancarias crecen. Dios no nos demuestra que nos ama porque nuestros cuerpos están libres de toda enfermedad y estamos en perfecta y completa salud. Dios no nos demuestra que nos ama porque en nuestro país hay tranquilidad, paz y prosperidad. Dios nos demuestra que nos ama porque ha entregado el más precioso regalo que jamás se le haya dado a la humanidad y que jamás se le dará al dar a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Es el mayor regalo que Dios ha dado. La gente cree que Dios es bueno porque da o porque quita. En los pabellones de Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial, se encontraba un grupo de judíos que el día después serían asesinados. Habían muerto 4 millones de judíos. Los judíos no tenían tierra, no estaban donde están hoy en Israel. Le habían quitado la tierra, le habían quitado las familias, le habían quitado los bienes, le habían quitado las ropas, le habían quitado la dignidad. Sin tierra, sin nación, sin ropa, sin familia, sin casa, sin nada. Un grupo de ellos en aquel lugar se hizo una pregunta. ¿Somos en verdad el pueblo de Dios? ¿Somos la niña de sus ojos? ¿Seguro? Uno de ellos se paró y habló de la siguiente manera. Cuando estábamos en Egipto, en la tierra de Gosén, las plagas cayeron sobre los israelitas y la tierra de Gosén fue exonerada. En ese momento nosotros dijimos, Dios es bueno. Luego, Dios le quitó la vida a los primogénitos de Egipto, desde el hijo de Faraón hasta el hijo de la molinera que está detrás del molino, todos muertos. En la tierra de Gosén no fue tocado ni uno de los cabellos de nuestras cabezas y nosotros dijimos, Dios es bueno. Él dijo, cuando fui detenido, me levanté del suelo y vi la hebilla de la correa del soldado alemán y la hebilla decía, Dios está con nosotros. Y él respondió, ¿será que Dios está ahora con ellos y no está con nosotros? ¿Saben qué, hermanos? Todo lo que tenemos hoy lo podemos perder. Las enfermedades nos pueden visitar en cualquier momento. Los bienes que hoy decimos son una bendición de Dios, al igual que Job, nos pueden ser retirados.
Nuestros hijos nos pueden ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Las circunstancias que nos rodean pueden cambiar en cualquier instante. Cuando llegues a tu casa, tu vida puede comenzar a ser distinta. Pero aquellos que tienen sus ojos en el hecho de que Dios ha entregado a su Hijo por sus pecados, siempre podrán decir: Dios es bueno. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. El primero de ellos fue a quienes amó, al mundo. El segundo punto fue cómo demostró que les amó, dando a su Hijo unigénito. El tercer punto, ¿y para qué les amó? El texto dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo para que tú no te pierdas. Y perderte hace de tu vida un desperdicio. Y un desperdicio en un lugar eterno donde no hay esperanza. En esta semana o la pasada, no sé si es cierto, no lo he confirmado bien, pero me atrevo a decirlo porque los medios de comunicación nos han dicho mucho. El Papa dijo que no existe el infierno. Él es más bueno que Jesucristo porque Jesucristo dice que sí, tristemente. Pero ¿saben por qué existe el infierno? Porque el desprecio a un amor eterno se merece un castigo eterno. Una de las grandes luchas teológicas que yo tengo es la del infierno. Y a veces, al igual que Abraham, quiero interceder como Abraham intercedía con Sodoma, pero Señor, y voy ante el Señor y digo: Señor, pero vamos a hacer una cosa, Señor, mira, si el impío dura 60 años de vida, dale 60 años de infierno. Y ahí, o tú puedes hacer lo siguiente, Señor, tú coges, si el individuo pecó 10 años, todos los pecados juntos de él, tú los juntas, todos los pecados que él haya cometido, y si dura 10 años pecando, tú juntas todos esos pecados, los multiplicas por 100 y dale 1000 años en el infierno, 1000. O tú no tendrás, Señor, después que pasen 2000 años, a lo mejor tú cambias y dices: una amnistía. Y ahí, ¿verdad? Uno, uf. Pero es que tiene un problema. ¿Cómo puede ser el castigo de alguien que ha rechazado el regalo eterno de Dios en Cristo? Aquel Cristo que lo dejó todo por él. En el año 1938 pasó un acontecimiento en Inglaterra extraordinario. El rey Eduardo VIII, se enamoró de una norteamericana llamada Wallis Simpson. Como ustedes conocen a la gente de Buckingham, no iban a aceptar que él se casara con una plebeya de América. Y le propusieron al rey Eduardo VIII que abdicara, que dejara su reino o la dejara a ella. Oye, yo no sé por qué no han hecho una novela con eso, porque eso está de novela. El rey Enrique VIII se dirigió a la nación y renunció a su corona para casarse con esa plebeya. Imagínese usted que la plebeya le diga a los 2 años: ya yo no te quiero.
Si él pudiera juzgarla, ¿qué castigo le daría? ¿Cuánto se merece alguien que ha visto el sacrificio de amor que ha hecho su esposo por ella y lo rechaza? ¿Cuánto se merece aquellos que han rechazado el amor de Dios, que ha dejado su trono de gloria en los cielos, donde ángeles le servían día y noche, donde ángeles alrededor de él no cesaban de decir: santo, 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 santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria? Aquel que se encontraba, como dice Isaías, en el trono de Dios y sus faldas llenaban el templo, aquel cuyo rostro es resplandeciente, aquel que nos amó con un amor eterno y se hizo carne para venir a este mundo a vivir nuestra vida y a morir nuestra muerte, a cargar una cruz y a decirte: te amo, te quiero, quiero que seas mío para siempre. Y aquel que le dice: no, 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 te rechazo, Jesús. Te pregunto, ¿cuántos años tú quieres que le den? El que rechaza un amor eterno merece un castigo eterno. Cristo nos amó para que no nos perdamos. Pero la segunda cláusula dice: sino que tengan vida eterna. Dios no quiere que solamente no te pierdas. Él quiere que tú tengas vida eterna. Y te voy a decir un secreto que tenemos nosotros los teólogos muy guardados. La verdad. Nosotros no sabemos bien cómo es el cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice también que no sabemos cómo es. Pablo dice: conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No es porque no haya cielo, es que es tan bueno que no existe paralelo en el lenguaje humano con el cual el cielo se pueda expresar. Es algo tan maravilloso que excede todo sentir humano. Es algo tan extraordinario que es un wow eterno. Wow. ¿Y cómo lo explico? No tiene explicación. Es un wow por toda la eternidad. Cuando el Señor le mostró a sus discípulos un pedacito de su gloria en el monte de la transfiguración, y se transfiguró delante de ellos, Pedro dijo: Señor, vamos a hacer tren ramada y a quedarnos aquí, que no quiero bajar. De lo bueno que es esto. Y Cristo dice en Juan 14: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén también. Y en Juan 17 nos dice, orándole al Padre: Padre, a los que me has dado, yo quiero que estén conmigo. Oye eso. ¿Quiénes somos nosotros? Al Padre: yo quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. Y a mí me da tanto la impresión como un niño que él vivía en un barrio, se mudó en un barrio pobre, pero la familia se mudó después en un barrio rico. Arroyo Hondo, allá. Una casa con caballos, piscinas, juegos. Y le dice a los amigos de allá, de la orilla del río: muchachos, papi se sacó la loto, vengan a casa. Y todos estos muchachitos de por allá llegan a esta mansión. Y hay un play.
Y hay piscina, piscina y hot dog y hamburger y payaso, todo, de todo. Y el niño le dice al padre, papi, yo quiero ahora que a mis amiguitos tú le hagas una habitación para que ellos se queden a vivir conmigo aquí. Es lo que Cristo está diciendo. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy ustedes estén conmigo. Padre, yo quiero que los que me has dado estén conmigo para que vean mi gloria, para que nosotros nos impresionemos con su belleza, para que quedemos impresionados con su amor por toda la eternidad. Nosotros no nos merecemos tanto y Dios te ama tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por ti, para darte en toda la eternidad el privilegio de gozar de su presencia por siempre. Yo te pregunto, ¿quién te ha dado más? ¿Qué tú tienes en este mundo que dure para siempre? No, pastor, tengo una cuentecita, mire ya. Basura. Yo soy un hombre, mire, me dicen el doctor fulano de tal. Basura. Ya compramos una casa, mire aquí, entre aquí para que usted. Basura. Como escuché decir al pastor Miguel, lo que no tiene valor eterno es eternamente inservible. Es de aquí. Aquí se queda. ¿Qué decides? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos.